Muy buenos días, quiero saludarte en esta mañana del domingo 17 de abril y agradecerte por la intención que hay en tu corazón de unirte a través de este medio y así juntos poder compartir la palabra del Señor. Quiero invitarte a que juntos leamos lo que está escrito allí en el libro de Marcos capítulo 16 versículo 1 al 8. Dice el Señor en su palabra, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero oíd decir a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie nada porque tenían miedo. Bueno, quiero invitarte a que oremos y le pidamos al Señor que Él hable hoy a nuestra vida y que nos haga ver a través de su palabra el propósito que Él tiene hoy para con nosotros. Padre, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de unirnos a través de este medio y así poder, Señor, juntos meditar en tu bendita palabra. Rogamos, Señor, que esta palabra, Señor, llegue y toque lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que sea tu palabra hoy la que nos redarguye, la que nos exhorta, pero también, Señor, la que nos motiva a seguir avanzando, Señor, en nuestra vida de fe, Señor. Oramos por las personas que juntamente con nosotros están escuchando este audio, Señor, por los que lo escucharán, para que en todo podamos ser bendecidos. Damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, he titulado a esta enseñanza, El Señor resucitó. Así se llama la enseñanza de hoy, El Señor resucitó. Y hoy hemos llegado al último día de la Semana Santa, el domingo de resurrección, es decir, el domingo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos el día más importante y más recordado de la Semana Santa es el día viernes, y cuando se conmemora el día en que el Señor fue crucificado. Pero el domingo de resurrección son muy pocos los que lo celebran. Quiero decirte algo, que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no estaría completa sin el domingo de resurrección. Es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque es lo que separa al cristianismo de todas las demás creencias y religiones en el mundo, ya que la tumba donde reposa el cuerpo de Mahoma aún permanece. Lo mismo pasa con Confucio, con Siddhartha Gautama o Buda. Sabes, Jesucristo está vivo. Cristo, el Hijo de Dios encarnado, que murió por nosotros los pecadores, Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Por eso quiero que allí donde tú estás digas amén, porque así es. Él ha resucitado, Él está vivo. Y esta es la fe de la iglesia protestante. La tumba donde fue colocado el cuerpo del Señor Jesús está vacía. Si el Señor no hubiese resucitado, su muerte hubiese sido el final de una muerte más. Si Él no hubiese resucitado, su muerte se habría quedado en las buenas intenciones de un hombre justo que murió por amor, pero que nada consiguió. Si el Señor no hubiese resucitado, dice Pablo, que nuestra fe sería vana, no tendría sentido. Esto lo leemos en 1 Corintios
capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pablo también nos dice que si Cristo no hubiese resucitado, no habría para nosotros los seres humanos el perdón de pecados. Es más, si Cristo no hubiese resucitado, todos aquellos que murieron aguardando la esperanza estarían muertos como cualquier otro. La Biblia también nos dice en 1 Corintios 15, versículo 17 al 19, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo nos dice que si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de toda la raza humana los más dignos de lástima, queriendo decir que si la relación que tú y yo decimos tener con Cristo no traspasa el lindero de la muerte, nuestra fe es vana. Si el Señor no hubiese resucitado de la muerte, como creyentes tú y yo no podemos obtener el perdón de nuestros pecados y por ende tampoco podemos tener la esperanza de la vida eterna. También en Corintios capítulo 15, versículo 20 al 21 dice la palabra: mas ahora ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El Señor resucitó. Él es el precursor, la evidencia tangible de nuestra resurrección a la vida eterna. Ahora, si vemos cómo los 4 evangelistas nos narran lo que sucedió en lo referente a la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén, en la conmemoración de la fiesta de la Pascua, ellos también nos narran el evento de la crucifixión, el evento de la resurrección, y lo hacen con grandes detalles, lo que significa que si tú y yo queremos tener un cuadro completo de lo que sucedió en el domingo siguiente a la muerte del Señor Jesucristo, tenemos que necesariamente leer los 4 evangelios. Ahora, cuando leemos el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, el relato histórico de la resurrección de Cristo, podemos darnos cuenta en todos los relatos que hay algo que hace falta. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que hace falta en estos relatos? El relato mismo de la resurrección. Me explico. Si miramos bien los textos, ninguno de ellos nos narra el momento mismo en que el cuerpo muerto del Señor dentro de la tumba volvió a la vida. Y esto me hace entender que el mismo Espíritu Santo dejó plasmado lo necesario para que nuestra fe en la promesa de la resurrección sea completamente sólida y viva, porque la resurrección del Señor es un hecho irrefutable. Ahora, ¿cuál es el mensaje que nos deja a cada uno de nosotros la tumba vacía? Y hoy quiero que miremos 3 aspectos muy importantes que nos habla este pasaje. El primero nos habla de una devoción incondicional. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Los relatos de la muerte del Señor Jesús nos dan a entender que el día viernes, como a las 9 de la mañana, el Señor fue crucificado allí en el Gólgota. Y a eso de las 3 p.m. Él murió. Marcos 15:41 nos dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ahora, es importante mirar que los judíos no marcaban el inicio de un nuevo día como lo hacemos nosotros, hasta las 12 de la noche. No, para los judíos el inicio de un nuevo día era a la puesta del sol, es decir, a las 6 p.m. Por eso vemos que en el relato que nos dice que la víspera del día de reposo, o sea, el día viernes a las 3 de la tarde,
y a las 6 p.m., que era el día de la preparación para el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Sabes, estas mujeres, mientras que el Señor permaneció allí crucificado en la cruz, ellas estuvieron ahí. Es más, ellas no abandonaron el cuerpo del Señor, sino que se mantuvieron allí observando qué pasaría. Mateo nos dice que después de la muerte del Señor, José de Arimatea hizo a Pilato una petición, que le dejara llevar el cuerpo del Señor a una tumba. Petición que lógicamente fue concedida. Juan nos dice que José de Arimatea y Nicodemo llevaron el cuerpo del Señor a la tumba. Y después de que el cuerpo fue puesto allí, se hizo rodar una gran piedra que selló la entrada de la tumba. Marco nos dice que María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo. Debido a la preparación del Sabbat, estas mujeres no pudieron preparar el cuerpo como quizás ellas lo habían querido. Pero tan pronto concluyó el día de reposo, ellas fueron con la intención de conseguir especias aromáticas y en la madrugada del domingo dirigirse al lugar donde ellas habían visto que fue colocado el cuerpo del Señor para ungirlo. Ahora, el ungir los cuerpos de los muertos para los judíos era una expresión de amor. Y el único propósito de ungir el cuerpo era dilatar o tapar el mal olor que expelen los cuerpos cuando comienzan su proceso de descomposición. Así que estas mujeres querían tener la oportunidad de servir por última vez al Señor, a quien ellas amaban con todo su corazón. Quiero que pensemos por un momento esto. Ya el Señor había muerto, y es evidente que ellas no esperaban que Él resucitara. Ellas no se acercaron a la tumba con la expectativa de ver al Señor resucitado. Ellas fueron a la tumba con la intención de ungir el cadáver del Señor. Pero a pesar de que le habían visto morir, ellas le amaban. Ellas no tuvieron ningún temor en acompañar al Señor hasta lo último, allí en la cruz. Si recordamos, todos los discípulos habían abandonado al Señor, pero ellas estaban allí. Ellas tampoco tuvieron temor en salir muy de mañana con el fin de ir a ungir el cuerpo. Ahora, si vemos, a pesar de todo, estas mujeres fueron fieles al Señor y Dios recompensó en ellas esa fidelidad, haciéndoles testigos oculares de su resurrección. Ahora, cuando las mujeres van hacia la tumba, ellas van pensando, y hay un interrogante en sus mentes. Había una piedra, sí, que estaba puesta allí en la tumba. Y la pregunta de ellas era, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Marco nos dice que era una piedra muy grande. Pero sabe, estas mujeres no esperaban si había alguien que les ayudara. Ellas simplemente se movieron a hacer lo que había en su corazón, porque era su amor al Señor lo que las movía. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo está tu amor hoy por el Señor? ¿Cómo está tu devoción hoy hacia el Señor? ¿Cómo está tu entrega? ¿Es una entrega total o es una entrega a medias? ¿Qué es lo que te hace estar en esta hora escuchando este audio? Quizás realmente porque tienes amor por Él o simplemente ya se ha vuelto una costumbre para ti. Sabes que es difícil hoy en día quizás ir a una iglesia o escuchar un audio, pero déjame decirte que no es fácil tener un corazón dispuesto. Estas mujeres fue el amor por el Señor lo que le llevó a ellas a salir de su zona de confort. Y hoy en día, muchos que decimos ser cristianos, no queremos salir de nuestra zona de confort, de esa vida pecaminosa, porque realmente no tenemos un amor verdadero, una devoción completa por el Señor. Tú que dices que le amas al Señor,
¿Por qué sigue llevando esa vida de pecado, esa vida fácil? ¿Por qué te cuesta o nos cuesta servir al Señor? ¿Qué tal si hoy le preguntamos a alguien que dice ser cristiano, ¿por qué dice ser seguidor de Cristo? Qué bonito que la respuesta fuera, es porque realmente amo al Señor. Quizás hoy en día nosotros no compartimos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, simplemente porque nos falta más amor por Él. Filipenses capítulo 3, versículo 8 nos dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hoy en el día de resurrección, debemos tú y yo pedirle al Señor que nos ayude a crecer en un amor ferviente por Él. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener un amor que nos impulse a salir de nuestra zona de confort para gastar nuestra vida en Él. Volviendo a la historia de Marcos, estas mujeres salieron para el sepulcro en la madrugada y en el camino se daban cuenta de que había un problema. El sepulcro está cerrado con una gran piedra y esto nos lleva al otro aspecto de la tumba vacía. El segundo aspecto que podemos ver de la enseñanza de la tumba vacía es que Dios no falta a sus promesas. Marcos 16, versículo 4 al 5 dice, por cuanto miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Quizás estas mujeres avanzaban hacia la tumba, mirando muy bien el camino, asegurándose de no tropezar. Y Marcos nos dice que cuando ellas llegaron a la tumba, levantaron sus ojos y se llevaron una gran sorpresa. La piedra que tapaba el sepulcro había sido removida. Cuando miramos un libro paralelo o un evangelio paralelo, el de Mateo, en el capítulo 27, versículos 62 al 66, nos dice que a causa de la petición de los principales sacerdotes y fariseos, la tumba del Señor fue sellada. Y cuando miramos este aspecto de la tumba sellada, antiguamente el imperio de Roma, ¿sí? Ellos colocaban sus propias leyes y ellos habían colocado una soga de lado a lado que abrazaba la piedra y en arcilla habían colocado el sello imperial. Cualquiera que rompiera este sello era una traición contra el imperio. Ahora, la tumba no solamente fue sellada o la piedra, dice también la escritura que una guardia fue puesta allí, porque los sacerdotes y fariseos sí tenían en cuenta que el Señor había dicho que Él resucitaría. Ahora, cuando las mujeres llegan a la tumba, no encuentran ningún soldado y la piedra está removida. Así que ellas deciden entrar al sepulcro, pero lo que encuentran no es el cadáver del Señor, sino un joven sentado, un ángel cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Algo había sucedido. Mateo 28:2 nos dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Estas mujeres no tenían idea de lo que estaba pasando, pero la pregunta que surge aquí es, ¿por qué la piedra fue removida? ¿Sabes? La piedra fue removida para que el hombre pudiera asomarse y comprobar con sus propios ojos que Jesús cumple sus promesas. La promesa de la tumba vacía, es un testigo irrefutable de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La tumba abierta y vacía nos dice que Dios cumple sus promesas, por difíciles que sean. Amados, si nuestro Dios pudo cumplir esta promesa, ¿cómo no cumplirá en nuestra vida todas las promesas
que están en su palabra. Si vemos, los principales sacerdotes y los fariseos sí entendieron lo que el Señor había dicho acerca de la resurrección, mientras que sus discípulos no. ¿Te has preguntado por qué muchos abandonan la fe? Quizás por no creer en las promesas de Dios y especialmente en la promesa de la resurrección. ¿Te has preguntado por qué muchos se dejan invadir por la duda, por la frustración o aún por el escepticismo, por no creer en las promesas de Dios? Ahora vamos a mirar el tercer aspecto de lo que nos habla la tumba vacía, y es una explicación religiosa. Una explicación gloriosa. Una explicación gloriosa. Marcos 16, versículos 6 al 8 dice: Mas él les dijo: No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Estas mujeres acaban de escuchar de la boca del ángel el anuncio más glorioso, el anuncio más extraordinario de la historia humana. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. El ángel le dijo: no se asusten, hay miles de razones para estar llenas de gozo y de una gran esperanza, porque el que fue crucificado ha resucitado. Ahora vemos que ellas tienen una hermosa encomienda, la encomienda que usted y yo tenemos. Ellas tenían la encomienda de contar a los demás discípulos aquel gran evento. El ángel tenía una misión del cielo: contar a las mujeres que el Señor resucitó. Ahora las mujeres tienen una misión, y es contar a los discípulos, especialmente a Pedro. ¿Y por qué en especial a Pedro? Quizás sí por lo que había pasado días atrás. Marcos 14 nos dice, en el versículo 27 al 29, entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Todos conocemos la historia de que Pedro negó al Señor. Pero ahora que el Señor ha resucitado, Él envía una razón muy personal a Pedro. La razón era: Pedro, yo soy un Dios de segundas oportunidades. Amados, nuestro Señor Jesús no está en una tumba. La tumba está vacía. Él está sentado a la diestra de Dios, gobernando, reinando, y un día Él volverá por cada uno de nosotros. Quizás como Pedro, tú y yo, en muchas ocasiones hemos negado al Señor y lo hemos hecho de muchas maneras. Y hoy el Señor nos da la oportunidad de escuchar este audio para recordarnos que a través del domingo de resurrección, que Él es un Dios de segundas oportunidades y que en Él tú y yo tenemos el privilegio de volver a comenzar. Quizá no lo entendemos, pero su resurrección es la explicación de que aún hay un camino que nos falta. Amado, la resurrección de nuestro Señor Jesús de entre los muertos no es una leyenda o una historia más. Es el más grande acontecimiento que ha ocurrido en la historia de la humanidad y que nos invita a que pongamos nuestra fe en la promesa de la resurrección si realmente queremos alcanzar la salvación eterna. Pablo nos dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es por la resurrección de Cristo que sabemos con toda certeza que Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo para que nosotros no tuviésemos cuentas pendientes
por nuestras transgresiones, es por el poder de la resurrección, que nos muestra que nuestra deuda ya fue saldada. La tumba que no pudo retener a Cristo de la muerte, tampoco detendrá de la promesa de la resurrección aquellos que por la fe estamos unidos a Cristo. Hay esperanza para ti y para mí, de que juntamente con Cristo resucitaremos. Por eso nuestra tarea es que mientras que llega ese día, como el ángel y como las mujeres, proclamemos que el Señor resucitó, porque solo en Cristo hay salvación. Quiero invitarte a que oremos y juntos le digamos al Señor: Señor, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella nos recuerdas el gran amor que tienes por cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, porque ahora por ese amor tenemos la promesa de la resurrección. Gracias porque tu amor hace posible que yo pueda pasar la eternidad contigo. Creemos que un día nuestros cuerpos serán arrebatados y participaremos de la vida eterna. Creemos que los que han muerto en Cristo, ellos también serán resucitados en un cuerpo glorioso. Quiero decirte, Señor, que he pecado contra ti, porque he querido vivir de acuerdo a mis deseos egoístas. Y por eso es que cometo errores que son muy desagradables ante tus ojos. Hoy acepto el sacrificio de Jesús en la cruz, quien ocupó mi lugar de condenación para hacer lo que era imposible para mí. Gracias por librarme del juicio y ofrecerme la promesa de la resurrección. Hoy comprendo que la evidencia de la tumba vacía es la prueba irrefutable de que tú vives. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Quiero invitarte a que si tú tienes una petición, compártela con nosotros al número WhatsApp 320-857-2970. Allí estamos muy prestos para recibir tu petición y estar orando por ti. Un abrazo, que Dios te bendiga rica y abundantemente.